Buenas noches. Voy a presentar el tema de la expulsión de los jesuitas de América, que pertenece al módulo 6. Y para comenzar voy a hacer una contextualización breve de los jesuitas en América. La Compañía de Jesús llegó a América a finales del siglo XV. El objetivo era crear una sociedad con los beneficios y las bondades, las cualidades de la sociedad cristiana europea, pero sin los vicios y las maldades que la caracterizaban. Eh, vale mencionar que el trabajo de los jesuitas tuvo un, un abordaje diferente de la temática indígena, diferente a los demás, diferente a los europeos. Fue muy exitoso. Lograron crear misiones o también llamadas reducciones realmente muy importantes, que funcionaban de manera muy eficiente también. Se acercaban a los indios, los tentaban para que trabajen con ellos, los evangelizaban, esa era su labor. Se acercaron al Nuevo Mundo con ese objetivo, con el objetivo de civilizar y evangelizar, pero a diferencia de otras opciones como los misioneros o otros españoles, lo hicieron desde otro lugar, aprendieron la lengua nativa, respetaron en gran medida algunas costumbres, otras por supuesto no, las que eran contrarias, digamos, a la religión católica no. Eh, Cambiaron cosas, digamos, de la organización social, como por ejemplo, digamos que los hombres tenían muchas concubinas, había muchas cuestiones de la cultura indígena que por supuesto se vieron modificadas por los jesuitas, pero lograron, a diferencia de otros intentos o de otras órdenes, eh, fundar estas ciudades, estas reducciones realmente productivas y prósperas y muy densamente pobladas. Bien, esto es para contextualizarlo, hay un poco de información sobre los pueblos. También no solamente estuvieron en Santa Fe, sino en Córdoba, en varios lugares de lo que actualmente es la Argentina. El tema que voy a desarrollar es justamente el tema de la expulsión de los jesuitas. ¿Y cuáles fueron los motivos? El rey Carlos III no dio muchos motivos, pero podemos inferir por el trabajo de los historiadores que tuvo cierta influencia en las acusaciones que recibía la orden de los jesuitas por parte del círculo cercano a la corona, donde se los trataba de intrigantes, de especuladores y también de tejer influencias y sacar provechos de las situaciones. Eh, ya lo vamos a relacionar un poco con otro motivo, que es el éxito que tuvieron, que empieza como a generar todas estas sospechas, ¿sí? El Tratado de Permuta fue un tratado en el que España y Portugal redefinen límites respecto de sus posesiones en las colonias americanas del sur. Portugal cede la colonia de Sacramento a cambio de la región de las Misiones Orientales, que estaba compuesta por varias reducciones jesuíticas. Por supuesto, los jesuitas se opusieron, los indígenas se rebelaron contra esta disposición y los jesuitas fueron acusados, digamos, de ser simpatizantes de los indios rebeldes, eh, y fue básicamente uno de los puntos que fue, digamos, usado en contra. En este sentido, vale aclarar que se creía que los jesuitas eran, digamos, más fieles, su lealtad estaba puesta en su orden más que en el rey de España. El caso del Tratado de Permuta viene a reforzar esa idea o esa sospecha que se tenía sobre la lealtad de los jesuitas. También hubo un levantamiento en Madrid en contra, digamos, el pueblo se manifiesta en contra de una serie de ordenanzas que se dictan y también acusan a los jesuitas de instigar este levantamiento. Pero lo importante, o en lo que hay bastante consenso, es que el motivo es el éxito de las misiones jesuíticas, lo cual, en el contexto de las reformas borbónicas que buscaban
recuperar el poder y tener un mejor control de los recursos de América, de las tierras, de las colonias americanas, como vamos a ver, las características de estas misiones jesuíticas van en contra un poco de los deseos de mayor control de los monarcas españoles, ¿sí? La labor de los jesuitas originalmente fue clave para el control de un montón de regiones del nuevo continente, pero el aumento de poder de la orden, el aumento, digamos, el éxito que tuvieron, empieza a generar temores por parte de, ya dijimos, de los círculos cercanos de la corona y de los gobernantes, y tentaciones entre los funcionarios reales que se querían hacer, digamos, con el botín o con los bienes de los jesuitas. Como dije antes, vamos, esta placa que se abre acá nos va a hablar un poco de las características generales de las misiones, que eran bastante específicas y van un poco en contra de lo que buscaban las reformas borbónicas, ¿sí? En las misiones los españoles no podían entrar a menos que el PAI autorizara el ingreso, ¿sí? Por eso, por ejemplo, muchos indígenas, el único español que conocían era el PAI, no conocían otro. No se utilizaba la moneda real, no se hablaba el castellano, es otro de los reproches que se le hace a los jesuitas, no haber obligado a los indígenas a aprender el castellano. Y tienen privilegios respecto de otras colonias, por ejemplo, el hecho de que no hay jurisdicción digamos, de los gobiernos peninsulares en las traducciones jesuíticas. Las posiciones y la organización de los jesuitas es otro punto. Poseían gran cantidad de inmuebles, esclavos, estancias, colegios, universidades, y la gestión eficiente de estos grandes poblados les daban también un gran rédito económico. El tema es que en general se creía que tenían, digamos, una riqueza mucho mayor de la real. La lógica económica de estas misiones era el autoabastecimiento que los blindaba de depender de mercados regionales, por ejemplo, porque ellos dentro de las misiones producían no solo los alimentos, sino también los bienes que necesitaban para la subsistencia, la ropa, herramientas y demás. La tercera placa nos va a hablar de cómo se llevó a cabo propiamente la expulsión de los jesuitas. La pragmática real de 1767 fue la medida que ordena el rey Carlos, que se llevó a cabo primero en España y luego se extendió a América y a las Filipinas. Esa orden llega a Buenos Aires en mayo. Llega esta orden real donde indica que se debe arrestar y expulsar a los jesuitas lo antes posible y con el mayor sigilo. ¿Por qué? Porque no querían ni siquiera no querían que haya reacciones ni siquiera de los implicados, o sea, de los jesuitas que puedan, por ejemplo, escapar, o que el pueblo se manifieste en contra. De hecho, estaba explicitada que en la ejecución de la orden real estaba en el bando que se leyó especificado, perdón, que no podía manifestarse opiniones en contra de lo que decía el bando. Vamos a ver que no pasó de esta manera, sino que muchos vecinos ilustres de Buenos Aires se manifestaron en contra y fueron de hecho desterrados, pudiendo volver a Buenos Aires recién 4 meses después. El 2 de julio se lee un bando, el que dije anteriormente, donde se conmina a la población a declarar bienes o créditos que tuvieran a favor del Colegio San Ignacio. Esa misma noche, el gobernador lo que hace es enviar soldados al Colegio San Ignacio y de Belén, y allí toman prisioneros a 31 jesuitas, entre estudiantes, sacerdotes y demás, y estas acciones hacia el 30 de julio ya habían llegado a Montevideo y a Paraguay. En Córdoba fue particularmente brutal. ¿Por qué? Porque se enviaron 80 soldados a tomar el Colegio Máximo y otras propiedades y espacios de los jesuitas, como universidades y demás, y allí retuvieron durante más de 10 días a 133 jesuitas dentro
del Colegio Máximo en condiciones realmente insalubres, y luego fueron enviados a Buenos Aires y embarcados desde el puerto de Buenos Aires hacia Europa, también en un gran hermetismo, para evitar la reacción popular en contra de la expulsión de los jesuitas. Porque para las ciudades, 133 personas, 31 personas, era realmente un suceso de dimensiones para las ciudades de ese entonces. Lo mismo sucedió, digamos, el arresto y la expulsión de los jesuitas también llegó a Tucumán, a San Miguel, a Santiago del Estero y a La Rioja. Pero lo llamativo fue que en Salta y en Jujuy los vecinos opusieron resistencia, la cual fue duramente reprimida por el gobernador Bucareli, que envió tropas para calmar los ánimos. La nueva gestión de la obra jesuítica es el tema siguiente. ¿Por qué? Porque una vez expulsados los más de 2.600 jesuitas que se expulsaron durante este proceso, se generaron, digamos, nuevos espacios, ¿no? ¿Quién reemplazaría a los PAI? La idea era originalmente reemplazarlo por clérigos de otras órdenes, ¿sí? Pero el problema es que no se tenía la cantidad suficiente, no había 2.600 clérigos para poder ocuparlos en esas labores, y tampoco estaban capacitados para llevarlas a cabo. Pensemos que los jesuitas, por su formación, eran realmente eruditos en un montón de áreas, sabían muchísimo. Por ejemplo, había aquellos especializados en la botánica, en antropología, en zoología y demás. No había ese, digamos, capital intelectual dentro de los clérigos disponibles para ocupar los espacios de sus antecesores y llevar adelante las responsabilidades que se requerían. Ganarse la confianza de los indígenas era un objetivo muy importante para Bucareli, pero muy pronto entendió que no lo iba a lograr. Y por supuesto acusaron a los jesuitas de haber prácticamente influenciado durante todo el tiempo en el que trabajaron con ellos a los indígenas para que desconfíen de él. Para ese entonces, digamos, en esa fecha, ellos eran los depositarios de todas las desconfianzas. Más allá de los banquetes y los esfuerzos que hizo, no logró ganarse la confianza de los indígenas. La actitud de los sacerdotes fue bastante, digamos, de bastante contemplación frente al clima enrarecido que se vivía en las misiones, y eso ayudó a que no haya desórdenes mayores. Los problemas de las temporalidades tienen que ver con cómo se liquida el patrimonio de la Compañía de Jesús, ¿sí? No solo tenían muchos inmuebles y haciendas y digamos, espacios productivos, sino que también tenían una gran cantidad de esclavos. Superaban los 5.000 y fueron realmente rápidos de vender porque tenían todos un oficio, ¿sí? La cédula real que, digamos, dictaminó que debía liquidarse de manera progresiva el patrimonio de los jesuitas, también generó, digamos, la creación de juntas de administración que estaban creadas para tal fin, pero la realidad es que el manejo del patrimonio fue fraudulento, corrupto, y por, digamos, intervenciones y observaciones como la de Jerónimo de Matorras, estas juntas de administración fueron absorbidas por la Real Hacienda, y solamente en el caso de Buenos Aires la administración fue un poco más eficaz y se pudo construir el colegio de San Carlos. Bueno, con esto voy cerrando el tema porque además me voy quedando sin tiempo. La realidad es que todos los logros de los jesuitas y la obra que hicieron, la expulsión significó la destrucción, básicamente, de estas, digamos, de estas reducciones que funcionaban bien, que eran un lugar saludable, digamos, y dentro, obviamente, con una mirada hacia el pasado, realmente muy beneficioso para la relación entre los indios y los españoles. Pero bueno, se terminó con la expulsión y significó básicamente la ruina de las misiones como se las conocía hasta entonces. Bueno, espero haber sido clara. Hasta luego.